Hoy repasamos 5 equipos que fueron un asco en la temporada 24-25, comparando sus expectativas con todo lo que funcionó mal en la temporada y viendo si tiene solución a corto o a largo plazo. Así que vamos a verlo. Vamos a ir en orden en este top 5, comenzando con el menos peor, llegando hasta el Final Boss, el peor equipo de la temporada, pero comencemos con el Manchester City. El equipo de Guardiola quedó tercero en Premier League a 11 puntos del campeón, jamás compitió en la liga, en Copa quedó en la final perdiendo contra el Crystal Palace, en la Carabao Cup lo eliminó el Tottenham que siempre lo papea, 2-1 en la cuarta ronda, y en Champions League cayó en los playoffs, ni siquiera alcanzó los octavos de final. Las expectativas eran las de siempre con el equipo de Guardiola, que su equipo compitiera todos los torneos con la plantilla tan amplia que tiene, pero empezó mal desde que se lesiona a Rodri el ligamento cruzado la temporada pasada. Se le cae su mejor jugador y con eso toda la expectativa de esta temporada que tenía que empezar muy bien, pero que nunca estuvo a un buen nivel. En Liga ganó el 55% de los partidos, la cifra más baja desde que está en el equipo. La cifra más baja antes era el 61% en la primera temporada y esta temporada lo empeoró. También empeoró cuántos puntos consiguió, que fueron 71, la peor marca antes estaba en 78 y también fue la primera temporada, que también había sido la peor en victorias hasta que llegó esta temporada que bajó a 21, y también había sido esa temporada, la primera de Guardiola, la peor en cuanto a goles recibidos con 39 hasta que llegó esta temporada y recibió 44. Es el peor Manchester City con los números en la mano desde que Guardiola está en el equipo. Desde que hay registros de expected goals en contra, el Manchester City jamás había recibido la cantidad que recibió esta temporada, que fueron 44 goles esperados en contra, y es que además de todas las ocasiones que le generaban, era el daño que se hacía el propio equipo, porque todos recordamos, sobre todo a principio de temporada, errores de los porteros, de los defensas, Kusana, buenas tardes, también de los centrocampistas, de los laterales, todo el equipo se estaba equivocando, eso generaba ocasiones clarísimas para los rivales que casi siempre acababan en gol. En lo ofensivo estaban bien, aunque también hubo ciertos detalles como que Doku no le daba una, que Savinho también no empezó muy bien, que digamos, en la producción goleadora, que tienes que fichar a Marmoush para arreglar un poco el ataque, que Foden desaparece, que Bernardo Silva tampoco juega bien, que Kevin De Bruyne ya no puede ni con su alma. Todo se partió desde la lesión de Rodri. El único que más o menos siguió en los números normales fue Erling Haaland, que aún así tiene una temporada bastante peor que las anteriores, pero aún así marcó un montón de goles como siempre. Y todo esto que le salió mal al City tiene solución tanto a largo como a medio plazo, incluso a corto plazo. Para mí sí, porque con la cantidad de movimientos que está haciendo el Manchester City en el mercado, creo que el equipo se va a rejuvenecer en prácticamente todas las líneas y lo va a hacer de una muy buena forma. Para empezar, ya en el mercado de invierno se gastaron casi 180 millones de libras entre Marmoush, Nico González, Kusanov, Vitor Rice, cada uno costando 70, 40, 30, 50, etc. Y ya los están haciendo también en este mercado 25-26 de verano con los fichajes de Tijani Reinders, que ya es Here We Go desde el Milan por 70 millones de euros, y el bueno de Ryan Aït-Nouri desde los Wolves por 30 millones de euros más. Y esto sigue, también si quieren a Livramento por 40 millones de euros, también están interesados en algún delantero, incluso algún extremo si llega a salir Grealish. Va a haber muchos cambios en el City de Guardiola próximamente. Viene ahora el Mundial de Clubes, vienen en un buen momento porque la última racha en Premier League es bastante positiva. Creo que Guardiola, con los cambios que hizo en la segunda parte de la temporada, mejoró al equipo, sobre todo en el tema de competir, ya estaban no dando tanto asco como a principio de temporada. Aún así el año es malísimo, por eso para mí es el quinto peor equipo de la temporada. Pasemos al cuarto, aclarando obviamente que son los equipos que yo sigo y que en base a sus expectativas son de los mejores equipos del mundo, porque si no hago este video con el Valladolid, el Southampton y 3 gatos más. Esto por si algún loquito me dices, oye, pero no pusiste al que descendió de la liga peruana. Bueno, hermano, no sigo la liga peruana, yo me la pierdo. Vámonos con el siguiente equipo, el cuarto peor equipo de la temporada para mí, que es la Juventus de Turín. En Serie A quedaron en el cuarto puesto clasificando a la próxima Champions League, pero se metieron ahí apenas en la penúltima jornada. En Copa Italia quedaron en cuartos de final y los echó el Empoli a partido único. En la Supercopa Italiana se enfrentaron al Milan de Conceição, que era su primer partido, y lo perdieron. Y lo peor de todo, en la Champions League se clasificaron vía playoff y los eliminó el PSV Eindhoven. Es un club que venía dominando Italia desde 2011 hasta 2019 y luego deciden dar un paso más allá, hacen fichajes como el de Cristiano Ronaldo, pero es que este club lleva 5 años en la nada. Las últimas 5 temporadas han quedado en Liga cuartos otra vez, bajan al séptimo lugar, suben al tercero y ahora vuelven a quedar cuartos. Ya no es la misma Juve de antes. Por lo tanto, las expectativas estaban un poco más bajas. No tenían por qué ganar el Scudetto, tampoco tenían que llegar a semis de Champions League, pero se les pedía que se metieran en Champions sin ningún problema y que en
la Champions League propia compitieran bien. No pasó ni una cosa y no pasó la otra, entre otros asuntos porque despidieron a su entrenador. Llegó Thiago Motta, hizo su lista de qué jugadores le servían y qué otros no, despidió un montón de gente, incluido el gran Federico Chiesa, Dios te tenga en tu gloria, campeón de Premier League con el Liverpool, y además empezó a comprar a diestra y siniestra y bastante caro. 200 millones de euros invertidos, eso sí, 111 millones de beneficio con un gasto neto de 88.9 millones de euros. Eso para un equipo italiano es un montón. Y dirás, oye, qué buenos fichajes. Bueno, depende cómo lo veas, porque fue Teun Koopmeiners, toda mía, por 58 millones de euros desde Atalanta, Douglas Luiz, madre de Jesús, desde Aston Villa por 50 millones de euros, Khéphren Thuram, que creo que este fue bastante bueno, por 20 millones de euros apenas, Alberto Costa por 13 millones y Juan Cabal, la cabra que acabó lesionado, por 12 millones. Y ahí también fue algo negativo para el Juventus las propias lesiones, pero eso no impidió que el equipo de Thiago Motta nunca fuera de Thiago Motta. Para mí la principal razón de la mala temporada de la Juve y por la que entra en este top como el cuarto peor equipo de la temporada es porque nunca hubo una conexión entre su entrenador y la plantilla, nunca por lo tanto hizo un buen juego y por lo tanto acabó saliendo. Además que el club se ha manejado realmente mal. Giuntoli, el director deportivo que llegó desde el Napoli, ya fue despedido porque su gestión es pobrísima, acabó sacando a gente como Dinhausen, lo reemplaza con Kelly, acaba fichando a mitad de temporada cedidos a Renato Veiga, Kolo Muani, etc. Acaba siendo una mala gestión de la Juve tanto de entrenador como de directiva y también jugadores. Gente que está muy por debajo del nivel, lo de Douglas Luiz no se entiende, Locatelli más o menos sacó algo de lo que tenía dentro, Di Gregorio dando también bastante mal al principio de temporada y sobre todo el tema de Vlahovic, que aquí también le echó la culpa a Thiago Motta porque no encaja en su sistema y nunca hizo el intento de encajarlo, pero el propio Vlahovic se ve que también ya está fuera de la Juve. De hecho, según Fabrizio Romano, Vlahovic se irá de la Juve porque acaba contrato en 2026 y no lo han renovado ni planean hacerlo. Entre las lesiones, entre la mala racha sobre todo de noviembre a febrero donde de 10 partidos ganan apenas 2, Thiago Motta se acaba yendo con 42 partidos oficiales, ganando apenas 14, empatando 10 y perdiendo otros 11. Un desastre. El 48% de victorias en la Serie A se largó para que llegara de interino Igor Tudor, que creo que hizo un trabajo positivo, sobre todo a nivel de cambiar la mentalidad de la Juve, los acaba metiendo en Champions, supuestamente va a entrenar en la Juve en el Mundial de Clubes y después sabe Dios qué va a pasar, no se sabe si se queda o se va. La idea de la Juve era reemplazarlo con Conte, pero Conte se acabó quedando en el Napoli. En 9 partidos de Serie A con Tudor ganaron 5, empataron 3, perdieron 1, resultados que no son extraordinarios, pero que te sirven para cumplir el objetivo mínimo de esta temporada, que era clasificarte a la próxima Champions League. A partir de aquí la Juve tiene que cambiar muchísimo. A corto plazo creo que tienen que cambiar tema de la directiva, van a contratar un nuevo director deportivo seguramente, el tema del entrenador aún no se sabe, pero quizás confían en Tudor, pero de nuevo tiene que ser un proyecto que en los próximos 4 años vuelva a donde siempre tiene que estar la Juve, que es compitiendo por todo, tanto en Liga como en Champions, aunque los pobres lleguen a finales y siempre pierdan. Por eso son el cuarto peor equipo de la temporada para mí, pero pasemos al tercero, que es obviamente el Real Madrid. Quedaron segundos en Liga a 8 puntos del Barcelona, que no es una distancia muy grande que digamos viendo cómo jugaban los dos equipos. En la Copa del Rey llegan a la final y la pierden también con el Barça, al igual que la Supercopa de España, que también la pierden en la final contra el conjunto de Hansi Flick. Eso en lo nacional. En lo internacional, en la Champions League acabaron llegando a cuartos de final donde el Arsenal se los bailó. Además consiguieron los títulos de la final de la Supercopa de Europa contra Atalanta y de Intercontinental contra Papachuca. 2 títulos menores, otras 2 finales, queda segundos en Liga, cuartos en Champions. ¿Están malas? Sí, por en cuestión de lo que te dije al principio, expectativas. Habían fichado a Mbappé después de 4.000 años y pagándole más de 100 millones en una prima de fichaje, aunque haya llegado como agente libre, pero justo por eso tenían que ganar absolutamente todo, por lo civil o por lo criminal, además considerando que venías de ser campeón de Champions y también campeón de Liga. Y aquí, ¿qué fue lo principal que falló? Ya viendo en retrospectiva, yo lo tengo bastante claro, es la falta de estructura por la salida de Toni Kroos. El alemán bellísimo se acabó yendo porque pues según él ya había dado su máximo, lo cual creo que no es verdad. Creo que el tipo podía haber estado jugando a su máximo nivel 2-3 años más. El tipo decidió irse en la cima, muy bien por él, pero muy mal para el Madrid, porque no fue capaz de reemplazar todo lo que te daba Toni Kroos y todo lo que te facilitaba la vida Toni Kroos, y más con un entrenador como Ancelotti, que en este nuevo Madrid nunca se destacó el italiano por dar una estructura muy elaborada y que cada jugador tenga claro lo que tiene que hacer en cada situación del juego, porque tenía a Kroos que te lo simplificaba todo. Te organizaba el equipo, te organizaba en ataque, en defensa,
en transición era muy fácil jugar con Kroos. Se te va Kroos y se te rompe todo, tienes que levantar todo tú, generar estructuras en ataque, en defensa, cosa que Ancelotti nunca consiguió. ¿Qué tan mal habrá estado el equipo que durante tramos de la temporada se basó en Ceballos para armar lo que estaba intentando hacer con Toni Kroos? Y lo peor es que funcionó por algunos partidos, pero Daniel Cebollas es Daniel Cebollas, no es Antonio Cruz, y se notó mucho. Cifras de goles impresionantes, sobre todo por Mbappé, que apareció apenas a jugar en diciembre porque el inicio fue muy malo. Transformación negativa de jugadores como Jude Bellingham, que venía de una temporada de 21 goles, 15 asistencias y acaba el año con 14 goles, 3 asistencias. Buenas cifras, pero el nivel del juego bajísimo comparado con el año pasado. Y sobre todo Vinicius, que a pesar de irse a los más de 30 goles producidos, la temporada es bastante asquerosa, la peor que tiene desde que es una estrella mundial y que ya lleva 3-4 años a ese nivel de estatus. Es demasiado bueno para que haga este tipo de temporadas que han sido lamentable todo este año, también bastante desconcentrado, sacado de los partidos que normalmente lo hace, pero es que antes estaba sacado de un partido y lo resolvía, ahora ni una cosa ni otra. Añádele también que en los duelos directos competiste algunos, sobre todo la final de Copa del Rey, pero acabaste perdiendo todos y por bailes en 3 de los 4 enfrentamientos contra el Barça. Una sopa de la tragedia sazonada a la italiana con el pobre de Carleto Ancelotti, que acabó saliendo y pues ya es seleccionador de Brasil. Pero con todo esto, para mí el Madrid es uno de los peores 5 equipos de la temporada, para mí el tercero. ¿Y esto tiene solución a corto, medio y largo plazo? Yo creo que sí, sobre todo por la plantilla que tienes, que repito, creo que solo necesita una estructura. Si Mbappé te consigue estas cifras de bota de oro, si Vinicius en una temporada asquerosa te produce esto, acomodando 2 o 3 piezas y dándole instrucciones específicas a cada jugador en ciertas situaciones, que creo que es algo que puede hacer muy bien Xabi Alonso, creo que el equipo mejorará mucho. Ya se están haciendo fichajes, tanto los oficiales como el bueno de Dean Hausen o Trent Alexander-Arnold, también obviamente de Xabi Alonso como entrenador, se están trabajando en otros como Álvaro Carreras, Nico Paz y parece que Franco Mastantuono, la pista de Steeler parece que se va apagando poco a poco, y también gente como Palacios. Y no quiero pasar al siguiente equipo sin aclarar que para mí el máximo responsable junto con Ancelotti es la dirección deportiva. Llámalo Florentino Pérez, llámalo Real Madrid en conjunto, junta directiva, me da igual, pero la gente o la persona que decide fichar, o sobre todo no fichar, para mí es el principal culpable de este año del Madrid. Y lo más impresionante es que es exactamente la misma plantilla menos un tipo que te ganó la Champions League el año pasado, o bueno, 2 tipos considerando también a José Lu, donde quiera que estés. Pero así es el Real Madrid, si ganas nadie te dirá nada a pesar de que estés haciendo cosas mal, pero si pierdes la gente te va a masacrar a pesar de que estés haciendo las cosas bien, cosa que este año tampoco fue así. Y hablando de cosas que no están bien, pasemos al segundo peor equipo de la temporada, que también es italiano, pero es rojito, y es el Milan. Octavos en Serie A, llegó la octava, pero la octava posición para estos en Liga, se quedan sin Europa y es la peor posición desde la 17-18. En la Copa Italia fueron subcampeones, llegaron a la final, pero la perdieron en un partido espantoso contra el Bologna 1-0. La Supercopa de Italia, que son los primeros 2 partidos de Conceição, los acaban ganando contra Juve las semifinales y la final contra el Inter, que bueno, este año siempre le ganaron al Inter, eso nunca se perdió. Y en Champions League acaban clasificando en playoff, pero caen contra el Feyenoord. ¿El Feyenoord del Bebote? No, porque justamente semanas antes le habían quitado a Santiago Jiménez una de sus estrellas y el Feyenoord sin Santiago los eliminó. Es polémico que ponga peor al Milan que al Real Madrid, pero déjenme explicar, para mí tanto la situación deportiva ahora mismo del Milan como en general del proyecto me parece mucho más preocupante. Por lo inmediato, porque se supone que con Paolo Fonseca, Dios te tenga en tu gloria, la vendida de humo que pegué con este tipo, se supone que este iba a hacer que el Milan jugara bien, que iba a tener identidad, que iba a tener una forma clara de jugar, unos fichajes que a lo mejor no convencían tanto pero que podían ser útiles. Bueno, nada más lejos de la realidad. Acabó jugando solo 20 partidos con el Milan, ganó 7, empató 5 y perdió 8, sacando 1.30 puntos por partido, que es un promedio bajísimo, y sobre todo se echó a la espalda, sobre todo en contra a los pesos pesados del vestuario, sobre todo tanto a Rafa Leao como a Theo Hernández. A partir de ahí perdió todo y acabó saliendo. Llegó Sergio Conceição, que oye, te ganó un título y te llevó una final de Copa, pero el proceso tampoco no fue muy bueno, que digamos. Durante varios periodos de la temporada tuvo destellos, cambió el sistema a línea de 3 centrales, intentó ser un equipo algo más conservador de lo que suelen ser los equipos de Conceição. Creo que se traicionó un poco a sí mismo y no quiso, y creo que no pudo sobre todo implantar sus ideas por el equipo que tenía el Milan. Acabó sin funcionar, se va con 28 partidos, 11 victorias, 6 empates y 11 derrotas, 1.39 puntos por partido en promedio, prácticamente lo mismo que Fonseca. Y lo que está fallando, más allá del juego y de ciertos jugadores que hayan bajado de nivel, tanto Leao, Theo Hernández, Reinders haciendo lo que podía, siendo el mejor jugador de la plantilla con mucha diferencia junto con Pulisic,
Pulisic, lo que intentaron hacer los fichajes de invierno, lo mal que ficharon, sobre todo en verano, que ahora repasaremos. Creo que el Milan lo más preocupante es que el proyecto no tiene nada que ver con el escudo que representa. Ahora mismo, con Red Bear Capital, el fondo estadounidense, con Furlani a la cabeza, quieren ser un equipo vendedor, ser un Bayer Leverkusen, un Dortmund, pero en el calcio. Un equipo que se mantenga en Champions League todos los años, o la mayoría de los años, mientras va comprando futbolistas promesas de 20, 30 millones y venderlos 2 o 3 años después por 60, 70, 80 millones de euros. Eso está bien, pero si hablas con la verdad y si le dices a tu afición que eso es lo que vas a hacer estos próximos años, o si tan siquiera te metes a Champions League, pero quedando octavos, y que Furlani sale a decir 2 semanas atrás que no necesitan vender a sus figuras para luego vender a Reinders al City, es lo que para mí es lo que lo pone como segundo peor equipo de la temporada. Porque además, estos fichajes que son para que revendas bastante caro en 2 o 3 años fueron los siguientes: Emerson Royal por 15 millones de euros, que acabará saliendo seguramente; Pavlovic por 18 millones de euros, que me decepcionó un montón; Álvaro Morata por 13 millones de euros; Alex Jiménez por 5 millones, este me parece bien; Tammy Abraham cedido; Ricardo Sotile en invierno 1 millón de euros; Kyle Walker cedido y lo acabas regresando. Súmale a Santiago Jiménez por 32 millones, que este me parece que está bien hecho; Fofana, que oye, hay que darle una oportunidad, pero el tipo está siendo espantoso, por 20 millones; Warren Bondo, que desapareció de la faz de la tierra, por 10 millones desde el Monza; Joao Félix. ¿Con qué fichajes me estás diciendo que estos van a ser revendidos en 2 o 3 años por 50, 60 millones cada uno? Los únicos que me creo que puedan llegar a esa proyección, y si se arregla mucho la cosa en algunos casos, es Fofana, Bondo un poquito más, el Bebote, Chukwueze en la plantilla, Malik Thiaw quizás, y poco más. Primera vez que te quedas sin plazas europeas desde la temporada 13-14, la peor temporada en puntos desde la temporada 16-17 y la peor temporada en liga desde la 13-14, donde también quedaste octavos. Es uno de los peores Milan de los últimos años. Y esto tiene solución a corto plazo. Puede ser, porque además llega Max Allegri, el Allegri Ball ha vuelto, Dios bendiga esta plantilla, parece que llega Modric, que no sé qué tanto te puede ayudar a esto, jugando una vez por semana, sin competencia europea, que intentarás, imagino, hacer un Napoli de este año, pero el próximo año con Allegri. Llegó Iglitare, director deportivo, una figura que hace muchísima falta en el Milan, creo que hay que dejarlo chambear, ex de Lazio, que se destacó sobre todo por trabajar muy bien con poco presupuesto. En el Milan va a tener algo más, pero tampoco va a tener mucho dinero. Y además es un equipo que va a cambiar mucho, porque Teo Hernández parece que se puede ir a Arabia, aunque falta convencer al jugador. Mike Maignan también acaba contrato en el 26 y suena para el Chelsea. Creo que va a cambiar mucho el Milan, que va a vender a figuras que no le interesaría vender, pero como no clasifica Champions, tiene que hacerlo. Pero llegó el momento de pasar al peor equipo de la temporada, al final boss, a la cabra, al Manchester United. Aplausos, pónganse de pie para aplaudir, aunque estés acomodando en tu cuarto, aunque estés cenando, desayunando, cagando. Aplausos, gracias. 15º en Premier League, cerca de marcar el descenso. En Copa se caen en la 5ª ronda contra el Fulham. En Carabao Cup los elimina el Tottenham, y en Europa League llegan a la final, pero son subcampeones contra los propios Spurs. Que te cuento un secreto: si llegan a ganar a ellos de Europa League, aquí estaríamos hablando del Tottenham. Pero por la voluntad de Dios, Alá, el panazón, la deidad que tú creas, pues la cosa fue al revés. Por la temporada del Tottenham, si quitas de Europa League, para mí es incluso peor que la del United, pero lo salvó levantar el trofeo. Ya las expectativas de este equipo eran raras, porque la temporada con Erik ten Hag empieza justo después de que el año pasado acabe ganando la FA Cup y lo acaben confirmando como entrenador del United, pero es un proyecto que estaba destinado a morirse. Ya estabas empezando un nuevo proyecto con un entrenador al que estabas a punto de despedir si no ganaba ese trofeo. Lo acaba ganando, y creo que eso le acabó haciendo más daño al Manchester United, que en las últimas 10 temporadas del mercado de fichajes suma más de 1.200 millones de euros gastados netos, es decir, tanto compras menos ventas. Es un club que ha quemado dinero en una cantidad monstruosa y que no le ha servido prácticamente para nada, y que de hecho va a peor. Y este mismo proyecto que empiezas con Erik ten Hag, a principio de temporada lo acabas largando y traes a Amorim, que estaba muy feliz en el Sporting Club de Portugal, ahí con Jóqueres, con la cabra Trincao, era feliz de la vida, tenía pelo, y ahora en el Manchester United cada día tiene más ojeras y cada día se está quedando más pelón. Todo está saliendo mal. También creo que Amorim no contribuyó nada para que el club intentara mejorar. Creo que su peor error fue intentar aclimatar lo que tenía su plantilla a su esquema de juego. Amorim siempre juega con 3 centrales, en eso es bastante terco, en eso no me gusta demasiado. Nunca intentó probar algo que le conveniera más al equipo. Intentó, por lo civil o por lo criminal, adaptar
los jugadores que tiene a su estilo, es una plantilla que no está preparada para jugar a eso, la plantilla está preparada para lo que quería Ten Hag, sin Ten Hag es una plantilla que no tiene sentido. Y eso acabó con la peor temporada en cuanto a puntos del Manchester United desde la temporada en la que descendieron, que eso fue en el 1974. Además dejando datos históricos, pero para mal, no pudieron ganar 2 partidos consecutivos en esta Premier League, cosa que es la primera vez que consiguen en toda su historia. Con Rubén Amorín ganaron apenas el 25% de los partidos en Premier, un punto en promedio por partido, que es el peor promedio de la historia de la Premier League en este equipo. Y que además esta temporada rompieron el récord de partidos perdidos en Old Trafford, literalmente todo mal. Súmale las lesiones, que tienes que largar a ciertos jugadores con los que no está muy de acuerdo el entrenador y que también no encajan en tu sistema, como Rashford, que lo mandas seguido al Aston Villa pero ahora regresa, Anthony, que lo mandas al Betis, casi gana la Conference, emana aura en España y regresa también, Jadon Sancho, que lo mandas al Chelsea y dices, bueno, un problema resuelto, pero volteas y ya está Jadon Sancho otra vez. ¿Has visto el meme de la cantina del Homero Simpson? Bueno, y hasta te salió mal problemas que parecías que ya tenías solucionados, pero te los vuelves a encontrar, porque el Manchester United agarra a Jadon Sancho, lo avienta al Chelsea, parece que ya se deshizo del problema, pero voltea y vuelve a aparecer Jadon Sancho. Es el meme de los Simpson de la cantina, que lo saca y voltea y ya está otra vez adentro. Lo que pasó con Sancho fue que lo mandaron al United con una sesión con obligación de compra, pero había una cláusula ahí que si el Chelsea pagaba 5 millones de libras se regresaba al Manchester United, lo cual acabó sucediendo principalmente porque Jadon Sancho no quiso renunciar al salario que tenía firmado con el United, con unas 200.000 libras semanales. El Chelsea intentó negociar, no se bajó el salario, por lo tanto vuelve al United. Y obviamente estos tres, Anthony, Rashford y Sancho, saldrán del equipo. Y van a tener que traer jugadores con gol, que fue el principal problema de este Manchester United, que tienen solo 44 goles a favor en Premier en 38 jornadas. Es apenas un poco por encima de uno más por promedio. Generaron 56 goles esperados, acabaron solo marcando 44, una diferencia negativa de más de menos 10. Eso no es normal. El máximo goleador en Premier fue Bruno Fernández con 8 y creo que 3 fueron de penal, que los de penal valen lo mismo, pero te habla de la cantidad de goles que les falta a este equipo. ¿Esto es solucionable? Bueno, a corto plazo ya están chambeando, y una ventaja que tiene el Manchester United es que la marca Manchester United jamás caerá, y además como están en Premier y estos están podridos en dinero, podrán seguir invirtiendo sin casi ningún problema. Ya es oficial que Cunha llega de los Wolves por 70 millones de euros. En Beumo lo están negociando por aproximadamente esa cifra, porque el Brentford no es tonto, vio que pagaste más de 70 por Cunha y quieren que paguen más de 70 por el T-Match polarizado. Se habló también de salidas como la de Bruno Fernández Arabia, que Brunito acabó rechazando y se queda en Europa, y parece que más allá de esos dos fichajes, en Beumo y Cunha no van a traer muchísima gente más al United. Quizás un delantero centro, puede que algún centrocampista de rotación, pero poco más. Pero felicidades al Manchester United por ser el peor equipo de la temporada para este pana. Y hasta aquí llega el video de hoy. Muchísimas gracias a los que llegaron hasta acá. Espero que les haya gustado. Dejen en comentarios cuáles son sus peores 5 equipos de la temporada. Yo te pido nada más las 3 cosas de siempre: que te suscribas, que dejes un buen like y que comentes. Recuerda que puedes activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suben al canal. Solo tienes que darle a mi jeta que está aquí para encender esa campanita o seguir viendo los videos del propio canal, el último que se subió y algún aleatorio que estoy seguro que te va a gustar. Por mi parte es todo. Aprovecha los que hayan estado comiendo y nos vemos en el próximo video.